de la Dirección de Políticas y Normas de Transporte Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ofelia, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenida a Arimanchi, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos, muchas gracias por la invitación. No, es un gusto para nosotros poder conversar con usted, y antes de que gane el tiempo, quiero preguntarle por esa iniciativa tan interesante que han tenido respecto al carnet amarillo. Ahora las personas con discapacidad severa van a tener pase libre para viajar en el transporte público a través del carnet amarillo. ¿Qué es exactamente este carnet y qué beneficios ofrece? Y recordar primero que existe la ley de la persona con discapacidad, es la ley 3412, ¿no? En este caso tenemos el beneficio del pase libre para las personas que tienen discapacidad severa. En este caso pueden transportarse gratuitamente en el transporte urbano e interurbano, ¿no? Ofelia, me preocupa que los informales no vayan a aceptar este mecanismo. ¿Qué va a pasar entonces? En este caso, la persona con discapacidad tiene la opción de poder presentar algún reclamo ante la entidad competente que ha autorizado a estos transportistas, ¿no? A mí me parece una estupenda idea, pero fíjate, aún hoy hay que defender el medio pasaje, el pasaje escolar, el de la policía, que a veces es cuestionado por el propio transportista, ¿no es cierto? ¿Qué dice el transportista? ¿Y por qué tengo yo que subsidiar a tanta gente? Es lo que suelen alegar, que por supuesto es discutible. ¿Qué le respondemos, Ofelia, en el marco de esta iniciativa? Hay que recordar que el transporte público, ¿no? También tiene un fin social, el que las personas también puedan transportarse de un lugar a otro, y sobre todo las personas con discapacidad. Recordemos que no aplica a todo el grupo, sino solamente a los que tienen discapacidad severa y tienen este carnet que lo entrega CONADIS, ¿no? De forma gratuita. Interesante. Ahora, me decías que si la empresa no reconoce el carnet amarillo, hay formas de reclamar. ¿Cómo reclamamos? En el caso del IMI Callao, por ejemplo, ante la ATU se va a verificar que no se vulnere este derecho y la empresa puede recibir una sanción de hasta el 20% de una OIT. El 20% de una OIT, 200 soles. ¿Aproximadamente? Ofelia, es bien poquito. No, el 20% me parece que es más de lo que estás mencionando. ¿Sí? Espérate, sí. Vamos a ver. 4.000 es la OIT, ¿no es cierto? Así es. 10%, 400, ya, 800. Y por sí, tienes razón, había hecho mal mis cálculos. Igual me suena poco, Ofelia. Sí, en realidad no es un monto, consideramos que sí es un monto significativo en atención a la conducta realizada, ¿no? Adicional a ello, creo que con una conducta reiterativa también podría perder la habilitación para prestar el servicio de transporte público, ¿no? Esa me parece buena. Ahora, ¿cómo hace la ATU para creerle al ciudadano? Bueno, ahora, gracias a Dios, existe mucha más tecnología, se puede tener algún medio de prueba, pero también, o algún testigo, ¿no? del hecho ocurrido. Digamos, si no es la palabra de uno contra la del transportista, ¿no es cierto? Habrá que buscar algún medio probatorio. Así es. Ya, perfecto, Ofelia, buenísimo. Ahora, me decías que ese carnet amarillo lo obtienen las personas con discapacidad en el CONADIS. ¿Es la única forma de obtenerlo? Sí, gracias. También al tema del COVID, ¿no? Que muchos temas se aceleraron por la pandemia a través de las páginas web. CONADIS ha habilitado un link que lo pueden encontrar en su página, ¿no? conadisperu.gov.pe, en el cual las personas se registran, ingresan sus documentos y luego de un periodo que es breve, entiendo, CONADIS les notifica para que puedan recoger el carnet amarillo. Correcto. Ahora, el presidente del CONADIS, Marco Gamarra, informó que la institución tiene inscritas en su Registro Nacional de Personas con Discapacidad a 153.000 personas. Te estoy compartiendo números gruesos para no enredar ni confundir a nuestros televidentes. Personas que ya cuentan con el carné amarillo. ¿Puede el CONADIS, Ofelia, yo sé que tú no eres CONADIS, tú eres MTC, pero conoces al CONADIS, ¿puede garantizar que no haya filtraciones? Bueno, como bien lo indicas, ese es un trabajo que realiza el CONADIS. Este se realiza además, uno de los requisitos justamente es tener un examen médico que compruebe que la persona tiene una discapacidad severa, y este examen médico es otorgado no por, entiendo, por el MINSA, por algún hospital, no por cualquier doctor.
Claro. Además entiendo que el carnet amarillo tiene un código QR que se puede leer en cualquier teléfono que de alguna manera permite constatar que esa persona esté inscrita en tal caso y no esté trampeando o haciendo mal uso de un documento, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué tipo de discapacidades están contempladas? Te lo pregunto, Ofelia, porque hay discapacidades reales pero que no se ven y que el transportista puede poner en duda. Bueno, la discapacidad severa es aquella que impide que la persona pueda desarrollar su vida normalmente, ¿no? Y tiene que hacer generalmente actividades acompañadas con otra persona o valerse de otros instrumentos, tal vez para poder desplazarse o desenvolverse, ¿no?, en la sociedad. De acuerdo. Te cuento lo que pasó hace unos días con Rosa Castro, madre de una menor con síndrome de Down, que denunció que hace unos días fue víctima de agresión por parte de una cobradora de bus, quien se negó a darle validez al carnet. Quizás, voy a ser abogado del diablo, no conocía la vigencia del mismo, pero vaya. Y claro, ella cuenta que la pequeña entró en crisis porque se sintió vulnerada, amenazada en medio de los gritos. ¿Han recibido ustedes algún tipo de notificación o información sobre estos casos? Específicamente no sobre esos casos, por eso recordamos también a las personas que pueden acercarse, no tenemos canales virtuales, la página del MTC, tenemos la plataforma virtual por la cual pueden recurrir y también hacer sus denuncias correspondientes y también las de ATU, ¿no? Para que estos casos puedan llegar y se pueda sancionar efectivamente a quien esté incumpliendo la norma y ejerciendo este maltrato, ¿no?, sobre las personas con discapacidad. Nosotros desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones estamos brindando charlas continuamente también a los transportistas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Más estamos próximos también a celebrar el Día, ¿no?, Internacional de la Persona con Discapacidad. Es verdad. Estas charlas no solamente se basan en sus derechos, sino también en lo que debe hacer el transportista cuando una persona con discapacidad también accede al vehículo, ¿no? No, Ofelia, no, en ese sentido creo que lo que está haciendo el MTC con este es un gran esfuerzo y hay que saludarlo y hay que validarlo. Solamente veo algunos vacíos y por eso te preguntaba, Ofelia, para que quede claro. Ahora, hablemos de las normas y derechos de los ciclistas. Entiendo que hay norma nueva, cuéntame. Sí, bueno, en realidad los ciclistas ya tienen su norma desde el 2020, ya tienen sus derechos claros, ¿no?, por las cuales tienen que desplazarse. Los ciclistas tienen que ir por estricto por la ciclovía, donde no haya ciclovía podrían ir por la calzada, por el lado derecho, no deben ir por la vereda, a excepción de ciertas condiciones de personas como mujeres embarazadas, niños, que sí pueden usar la vereda, ¿no? De ahí es el espacio especial reservado para el peatón. ¿Y qué pasa con scooters? ¿Qué pasa con motos eléctricas? ¿Qué pasa con los vehículos menores, Ofelia? Sí, nos gustaría poder comentar a toda la comunidad que quizás nos está viendo es que debemos diferenciar los scooters, que son vehículos de movilidad personal, ¿no?, que en este caso también pueden ir por la ciclovía, a los bicimotos o motocicletas eléctricas, que son totalmente diferentes, ¿no? Estas motocicletas eléctricas o bicimotos eléctricas, estas sí deben cumplir ciertas normas, como por ejemplo deben tener placa, la persona que lo maneja debe tener SOAC, tienen dos categorías que puede ser dependiendo a su velocidad, ¿no? Si llegan hasta los 50 es una L1, si exceden los 50 kilómetros es una L3, en este caso la L3 por ejemplo requiere CITB, requieren SOAC ambos, entonces eso es lo que debe saber las personas que tienen este tipo de vehículos, ¿no? Muchas veces los vendedores, ¿no?, por estar vendiendo, quizás por ofrecer, dicen no requiere nada, pero en realidad esta norma ya existe desde el año 2018 en que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones actualizó la clasificación vehicular. Correcto. Entonces, las motos eléctricas que superen velocidades encima de los 50 kilómetros por hora, quienes las usen van a tener que obtener una licencia L1, L3, L4, ¿no es cierto, Feli? Eso es lo que me dices. Las que no exceden incluso, o sea, todas estas motos eléctricas que tienen la forma de una motocicleta y que no exceden los 50 kilómetros, que son L1, o que exceden en este caso, indistintamente, requieren toda esta norma, requieren cumplir con todas las normas, brevete, SOAC, certificado de inspección, evidentemente la tarjeta de propiedad, la placa. Ofelia, ¿no se les ha ido la mano? ¿No es mucho trámite para digamos,
una bicicleta con una batería eléctrica que no va por encima de 30, ¿te imaginas dando examen para obtener un brevete? Sí, lo que pasa, comentarte que estos vehículos han estado haciendo uso indebido de la ciclovía, por ejemplo, cuando no les corresponde. Una persona, o de la vereda incluso, ¿no? Una persona puede ir a 5 o 10 kilómetros, mientras estos vehículos con presionar un botón pueden ir a 30 kilómetros, 40, 50 o hasta 80, ¿no? Entonces, definitivamente son vehículos que sí requieren un control, sobre todo para no afectar a los otros usuarios de la infraestructura vial, ¿no? Los usuarios vulnerables, que en este caso, ante estos vehículos que tienen esta potencia, vienen a ser las personas, los peatones y los ciclistas incluso, ¿no? Porque un ciclista no llega a esa velocidad así pedalee con todas sus fuerzas. Ofelia, en general entiendo, ¿no?, la necesidad del ministerio de ordenar la casa, eso me parece perfecto, pero a veces tengo la sensación que las normas van a estar bien, las vamos a cumplir, sacaremos nuestro brevete L1, L3, el que sea, pero la fiscalización también tiene que jugar un rol y a veces es muy débil. Es decir, yo siento mucha rabia cuando voy por la vereda caminando con mi hijo, con un amigo, con una amiga, con mi mujer, qué sé yo, y una moto se nos atraviesa por la mitad y yo lo que hago es quedarme parado, yo planteo mi protesta, pero me recibo insultos, agresiones, y cuando miro alrededor a alguien para que fiscalice, la calle está vacía, Ofelia. Sí, totalmente de acuerdo. La norma, como bien estamos comentando, ya está dada. Lo que nos falta es esa fase de implementación, de fiscalización. Estos vehículos, por ejemplo, no pueden circular por ciclovías o veredas, entonces definitivamente afecta la tranquilidad del peatón o del ciclista, ¿no? Y lo que se necesita es, hemos estado también en capacitaciones con la Policía Nacional del Perú para que ellos puedan realizar esta fiscalización. No sé, Ofelia, tengo mis dudas. Si tú te imaginas al policía poniendo multas a bicimotos, no, creo que no lo van a hacer, Ofelia. Hemos estado en una fase de implementación de las multas a ciclistas y sí se han impuesto, entonces consideramos que en este caso también lo primero que va a pasar es que la mayoría de estos vehículos no tienen placas y que va a ser esa quizás una de las primeras infracciones que se van a estar imponiendo, ¿no? Bueno, yo confío en ti, Ofelia, confío en ti y en tu buen juicio y vamos a ver en unos meses cómo va funcionando esta adecuación. Hablemos del acoso sexual en los medios de transporte. Sí, bueno, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como bien mencionaste al inicio, estamos impulsando bastantes temas a raíz de la movilidad sostenible, el desplazamiento seguro tanto de personas con discapacidad y también de las mujeres, ¿no? Cuando pensamos en el transporte hay que pensar que el transporte no es solamente el transporte de los hombres, sino también hay que pensar de esta visión, ¿no?, de las necesidades de las mujeres al movilizarse, que no es igual a la de los hombres, ¿no?, que a veces tienen viajes nada más directos, ¿no?, del trabajo a la casa y viceversa. En cambio, a veces las mujeres están encargadas de las labores de cuidado del hogar y por lo tanto deben llevar a veces a los hijos, deben hacer las compras, entonces hacen viajes cortos y los medios de transporte no son adecuados para ellas, ni los horarios incluso, ¿no? Entonces suceden muchos problemas para ellas y uno de ellos, en el cual hicimos nosotros un estudio en el año 2018, es el acoso sexual que reciben en las unidades de transporte. Entonces, ante esta estadística que nosotros obtuvimos, por ejemplo, que 7 de cada 10 mujeres fue víctima de acoso en un medio de transporte, es que nos llevó a tomar acción, ¿no? Y aprobamos un protocolo de atención a las víctimas de acoso sexual en el transporte, que hemos estado en un proceso de piloto todavía en la ciudad de Trujillo el año pasado, y nos ha estado yendo bien. Ahora vamos a hacer los siguientes pilotos en otras ciudades. 7 de cada 10 mujeres decían que habían sido acosadas sexualmente. Mi experiencia es que todas las mujeres que conozco reconocen que en un autobús han sido víctimas de algún acoso. O alguien se les ha pegado, les ha dicho una mala crianza. Digamos, mi sensación es que la encuesta, que es válida sin duda, creo que se ha quedado corta, Ofelia. Creo que el maltrato a las mujeres en el transporte público es increíble. Tan es así que en otros países lo que se usa son, en el caso de los trenes, por ejemplo, vagones segregados, porque claro, las mujeres ya están hartas de tener que soportar este abuso, ¿no?
Sí, pero consideramos que hemos visto también los estudios y experiencias internacionales en México, en Corea y Japón, también había el vagón rosado, no ataca el problema en sí, porque lo que estamos haciendo es segregarla, ¿no? Cuando la verdadera conducta de la persona que comete el acoso contra la mujer sigue ahí, ¿no? Vigente. No, de acuerdísimo, no lo resuelve, no lo resuelve. Bueno, Ofelia, me han quedado varios temas, pero quería agradecerte muchísimo. Conversemos en 6 meses, si quieres. Y te cuento qué pasaron con las multas en las bicicletas. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Un gran abrazo. Ofelia Soriano Ramos, coordinadora de normativa de la Dirección de Políticas y Normas de Transporte Vial del MTC. La tiene difícil el MTC, sobre todo además